¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo está viviendo la gente fuera de la capital? Estamos en la ciudad de Cienfuegos y hoy vamos a salirnos del centro para movernos a un barrio marginal. Uno de esos barrios pobres donde también viven personas como tú y como yo, pero que nunca son documentados. Te invito a adentrarte con nosotros en la vida de este pequeño rincón de Cuba. Haremos una breve visita a un cementerio que tiene historia, donde una de sus cuidadoras tiene miedo a entrar. Sus razones tendrá. Este es el barrio de Reina. Para llegar a nuestro destino, que se encuentra a unos 2 kilómetros de aquí, vamos a ver qué medio de transporte aparece que nos evite el ardiente sol de la tarde. Es increíble como no hay una sombra por todo estos días. ¿Vas hasta el Parque de Reina? No, gracias. Buenas tardes, amigo. Oye, tú coges lo mismo para allá que para allá, ¿verdad? Parque de Reina. ¿Qué tan lejos está eso? Está muy lejos, lo que pasa a mí no me gusta. ¿Pasan muy seguido los carretones de caballo o...? ¿Tú quieres ir al Parque Reina? Sí, porque voy a seguir por allá, pero me dijeron que me quedara en el Parque Reina, porque voy al cementerio realmente. Bueno. ¿Cuánto nos cobras hasta allá? 150 pesos. ¿Cómo? Familia, bienvenidos a un carretón tirado por un caballo. Aquí comienza nuestro andar hasta el barrio de Reina, donde los vecinos tienen el honor de despedir al sol cuando se hunde en la línea costera. Este sol que al mediodía raja las piedras. Claro, no lo despiden desde este punto. Reina, San Lázaro, Punta Cotica, hasta los años 70 o 80 eran barrios peligrosos, barrios muy marginales. Hoy no lo son tanto, incluso hay casas de gente pudiente por acá. Para cubrir las distancias largas se utilizan mucho las bicicletas. Una de las principales razones es la escasez de combustible y la dificultad para acceder a comprar un medio de transporte. Estas motos eléctricas de entre $1,000 y $3,000 se utilizan para negocio. A quien tiene un carro se le considera de una clase social diferente, no solo aquí, en Cuba entera. ¿Se recuerdan de las antiguas bicicletas chinas, aquellas que pesaban una arroba? Pues todavía andan por aquí rodando. Aquí tienen una. Nada, que en Cuba, entre caminatas, bicicleta y colas, se fortalecen las piernas. Dicho lo anterior, ya saben también por qué en Cuba se utilizan mucho los carretones tirados por caballos, que puede parecer pintoresco, pero es un símbolo de las dificultades económicas que estamos viviendo. Caminemos un poco por dentro del barrio. Así son la mayoría de las casas, de una sola planta. Eso hace que para caminar por las avenidas después del mediodía haya que pensárselo 2 veces. El barrio no es tan grande. Se pueden ver casas en construcción, un proceso que en Cuba tarda años en terminarse. Algo muy característico de aquí es que hay que ser tolerante a la música ajena. Desde sus inicios, Reina fue una comunidad donde se asentaron personas humildes, de escasos recursos. Esta última característica se ha extendido a toda Cuba. En lo que buscamos una cafetería para resolver el problema de la sed causada por las altas temperaturas, les comento más de este barrio.
A principios del siglo XX, Reina se encontraba en pleno apogeo de pequeñas industrias, de almacenes, de actividad en el muelle. Aún así, la mayoría de sus pobladores se dedicaban a la pesca en la bahía. Otros eran leñadores, carboneros, albañiles. Al estar pegado al puerto, muchos marineros y estibadores eran de aquí de Reina. Y teniendo el mar tan cerca y siendo Cuba un país tan famoso por el éxodo de los balseros, para los que se preguntaron si por aquí también la gente escapa en balsa, la respuesta es no, porque estamos justo en la bahía de Cienfuegos, y salir por una bahía se hace un poco más complejo. Aunque estemos justo en la bahía, eso no garantiza que este barrio siempre tenga agua. Y este es otro de los desafíos que enfrentan los vecinos, la falta de agua. Yo no tengo ambición ni una cosa esa. Yo no ambiciono nada. Yo si tengo agua tengo, y si no tengo, voy para la playa. Lo mío es paz y tranquilidad. Lo de él es paz y tranquilidad, pero ¿cómo se puede estar tranquilo cuando no tienes agua? Yo sabía que iba a ser algo. Yo sabía que... Yo sé. Cuando el agua no llega a las casas, las comunidades suelen enfrentar desafíos significativos. En nuestro país, por lo general, el suministro es deficiente. ¿Quién me preguntó esto? Oye, niño, desde ayer eso está ahí, pero Fidel yo no lo vi. No, yo no sé ni lo que hice ayer. Los habitantes siempre hemos buscado alternativas como almacenar el agua en tanques plásticos. Pero estas carencias pueden afectar la higiene, la salud, la calidad de vida en general. Usualmente aquí no suele haber problemas con el agua, pero como acaban de ver, ahora los hay. Lo curioso es que el problema no es en el barrio completo. Y es muy común también que en determinados periodos del año hayan problemas permanentes con el suministro de agua. Así, cuando entra el agua, el día que entra, todas las mujeres se ponen a lavar. Y en un país como Cuba, donde los electrodomésticos se venden en dólares y las personas cobran pesos cubanos, se sigue lavando de la manera tradicional, a mano y a secar al sol. Hace segundos les hablaba de lo que trae como consecuencia la falta de agua, pero hay una cosa que me preocupa relacionada con la salud de los niños cubanos, y es verlos jugando en medio de la putrefacción. Guarda el dinero. Y sé que esto pudiera ser tema de debate, pero una cosa es que los niños jueguen en ambientes naturales, en la tierra, descalzos, que jueguen con los animales. Al final todo esto tiende a fortalecer el sistema inmune, pero una cosa muy diferente es sobreexponer. Una cosa muy diferente es jugar cerca de esto que están viendo. Y eso que Cienfuegos no llega a estar como La Habana. Cienfuegos es una ciudad infinitamente más limpia. ¿Hay alguna cafetería aquí? La... Sí. Gracias. Ahora, si se preguntan por qué en Cienfuegos no hay la cantidad de basureros y del tamaño que los hay en La Habana, es sencillamente porque casi no hay tanques de basura. Por lo mismo que tampoco se ven personas buceando dentro de estos, ni ancianos buscando comida en la basura. Y aclaro, como sí se ven en La Habana. Y con esta gata de cocodrilo cubano. En Cuba no hay caimán. ¿Ustedes qué? ¿Son locos? No, locos. ¿Cuba no hay caimanes? No. Caimanes hay en... En lo que seguimos avanzando hacia la cafetería, vamos a atravesar el parque de este barrio. En este momento aquí está haciendo un calor bastante fuerte. Dan ganas de ir para la playa.
Ya para nadie es un secreto el por qué la gente en Cuba siempre está en la calle. Hace un tiempo ya hicimos un video sobre eso bien al detalle. Es viernes y parece domingo. No lo digo por el ostine que refleja el amigo que está sentado en el banco. Es la sensación que se percibe por acá. Aunque para mí es un día de grabación y de aventura que terminará bien tarde después de grabarles la vida nocturna y para ustedes un paseo por un barrio de Cienfuegos. No son solo los jóvenes los que han entendido que no vale la pena trabajar 8 horas por 3.200 pesos. Y menos ahora que el gobierno ha decidido subir el precio de todos los servicios y el combustible hasta 5 veces. Es muy común encontrar escenas como estas en los centros laborales. La empresa estatal sigue siendo improductiva y lo seguirá siendo hasta tanto no mejoren los salarios. Señor, una cafetería por aquí. En la esquina. Marilyn, mira a ver si están trabajando. Gracias. Nunca en la vida, pero... Yo no te digo nada a ti. No quería conmigo cuando eres chamaco. Nunca. Ha sido difícil encontrar una cafetería en este barrio. Si acaso hay 2 o 3 a lo sumo. Uno naranja, uno mirindas. No, mira, me quedo de exhibición nomás. Y tráeme otro tigón. 2 de naranja entonces. Ropa tendida al sol en una esquina. Así de esta manera tan desenfadada se vive en estos barrios. Tiene mucho que ver con las condiciones de vida. Quizá en sus países no sea común colgar la ropa al sol así, casi en la calle. Muchas cosas van a cambiar de aquí en adelante con las nuevas medidas que está tomando el gobierno supuestamente para frenar la inflación. Ya les voy a comentar en un minuto. Por aquí han comenzado los apagones esporádicos. Nada comparable con Trinidad, donde sí es con bastante fuerza. Vamos rumbo al cementerio de Reina, lugar de casi obligada visita en Cienfuegos. Amigo, ¿cómo ha ido el cementerio? Por aquí mismo, llega a la esquina, lo vas a ver ahí al frente. Ya, gracias. No, a la derecha, ahí está la cosa. No es la música lo que perturba a los que aquí descansan, sino lo que sucede aquí adentro, que es similar a lo que pasa en otros cementerios de Cuba. Milagrosamente la chica que cuida el cementerio se animó a entrar. Le tiene mucho respeto. Nos va conduciendo a la tumba más famosa de este cementerio, la tumba de la Bella Durmiente. Pero ella no pasará más allá, definitivamente no. Para entrar aquí normalmente se cobra la entrada, y es curioso lo que les voy a contar, tanto de eso como de la Bella Durmiente. Según cuentan, fue en estas paredes en donde se enterró a las primeras personas. El cementerio tiene esta parte principal, donde se enterraban los ricos, y tiene un patio trasero, donde se enterraba la gente pobre y los soldados. Las obras para la ampliación de este camposanto concluyeron en 1839. Según me comenta la encargada, y por increíble que esto suene, aquí se vienen a sacar fotos las quinceañeras. Esto es algo que yo vi personalmente en el otro cementerio que hay en Cienfuegos, el Tomás Acea. Para este tipo de asuntos, como sacar fotos y grabar videos, hay que pagar la entrada al cementerio. Ese dinero se usa para la restauración. Por ejemplo, la capilla ahora mismo se está restaurando. Una cosa a tomar en cuenta es que aquí hay mucho mármol italiano, y ahí viene uno de los problemas.
Además de la dejadez y la falta de recursos, también están los robos. Para la mayoría de los cubanos ya esto es historia vieja. Sin embargo, para quien no es cubano, esto podría sonar hasta descabellado. Pero hasta en los edificios destruidos la gente va, rompe las paredes y saca las cabillas para venderlas. Ya no se respeta ni el lugar de descanso de los muertos. Entre las esculturas que quedan en pie está la de la Bella Durmiente, que tiene muchas historias. Entre esas tantas se dice que María Josefa Álvarez murió de amor a los 24 años. La realidad fue que murió junto a su criatura al dar a luz. Se dice que esta fue la primera escultura que se instauró en el cementerio en el año 1907. Esta es la parte vieja del cementerio. Para que sepan, todo esto se inunda. Bueno, el cementerio completo se inunda. Imagínense ustedes ese escenario. Claramente esta parte se encuentra más destruida que la parte de allá. Familia, arreglar esto cuesta dinero. Dinero que no hay porque hay que comprar comida y hay otras cosas más importantes. Todo esto lleva mármol que se lo roban, y se lo roban porque no hay y porque es caro también. Muchas de estas tumbas a veces se abren durante las inundaciones. Y aquí tenemos un aura tiñosa, por algo está aquí. Este cementerio en Cienfuegos es casi de obligada visita. Fue declarado Monumento Nacional en 1990, aunque nada comparable con el de Colón, que es uno de los más grandes de América. Pero también era una cuenta pendiente que tenía con ustedes. Para los que creen en una existencia divina, el descanso de nuestros antepasados es muy importante, pero también lo son las condiciones de vida de los que aún estamos vivos. Vamos a salir de aquí y caminar un poco más por el barrio de Reina. Sobre la delincuencia, puede que hayan personas que desentonen con la tranquilidad del barrio, pero atrás quedaron esos tiempos en que las calles aquí eran inseguras. Todavía no se llega a aparecer algunos lugares en La Habana, aunque nunca está de más tomar precauciones principalmente en la noche. Me surge una duda, en Cuba un hobby bastante popular es criar palomas. Déjame saber si en tu país también lo es. Seguimos buscando algo para tomar. Si tiene refresco esa gente. Lo que hay es tibón y malta. ¿Refresco no tiene? No, Marta no, la Marta Marta te llena demasiado. muy caliente. Demasiado caliente. No, hasta adelante seguro. Y parece que vamos a seguir buscando. Próximamente va a haber un recorte de subsidios. Todos los servicios van a subir de precio y el combustible en un 500%. Unas horas antes de la publicación de este video, y como siempre pasa en Cuba, ocurrieron algunos cambios inesperados. Un atraso en la implementación de esta última medida debido a un supuesto ataque cibernético desde el exterior. Y la destitución de 3 ministros, el de Economía, el de la Industria Alimentaria y la de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Un momento crucial en el que el Estado intenta intervenir en el mercado cambiario informal de divisas. ¿Creen que los nuevos ministros traerán cambios al país o tendremos más de lo mismo? Opinen en los comentarios. Por otra parte, los aranceles de la importación de cigarros, tabaco y bebidas alcohólicas también se van a disparar. En este caso, para las naciones favorecidas hasta un 15% y para el resto a un 30%. En ambos casos se han triplicado los aranceles. Ahora, ¿cómo afectará todo esto a la población y a la sociedad cubana? Bueno, claramente en precios más altos, y el resto ya lo veremos más adelante. Pero déjame saber qué crees en los comentarios. Bueno, familia, esto ha sido uno de los barrios marginales y peligrosos de acá de Cienfuegos. Peligrosos entre comillas, porque en Cuba realmente no hay tal peligro
en los barrios, al menos no fue lo que vimos nosotros en este video. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque aunque en Cienfuegos aún no se ve esa violencia que se ve en La Habana, sí hay que tener mucho cuidado en la calle, familia, y hay algunos barrios en La Habana que están de terror. Ya verán en un próximo video. La verdad que durante toda esta caminata no vi ninguna bodega, no vi ninguna carnicería, no sé cómo le harán. Si tú estás viendo este video y has estado en el barrio de Reina o eres de aquí, déjame saber en los comentarios. O quizás tengan que hacer como en la Isla de la Juventud y desplazarse un poco lejos a comprar los mandados de la bodega. Ya te diré en próximos videos lo que va a pasar con la famosa libreta de racionamiento, porque de abastecimiento claramente no es. Déjame saber desde qué país tú me ves. Si este video te pareció interesante, si te pareció informativo, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares en todas tus redes sociales y si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo.